Vamos con esta información del momento y que generaba muchísima expectativa. La votación que se iba a dar en Reino Unido respecto al Brexit por un amplio margen. El Parlamento británico rechazó este acuerdo presentado por la primera ministra Theresa May sobre las condiciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por 202 votos a favor y 432 en contra, la Cámara de los Comunes rechazó el plan negociado por May con los líderes del bloque, el que contiene las condiciones para que se concrete este Brexit, que recordemos tiene una fecha tope, el 29 de marzo. Con esta derrota, que ya es considerada histórica, Theresa May tiene que regresar a más tardar el lunes al Parlamento británico con una propuesta alternativa. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, anunció que tras este resultado va a presentar un voto de no confianza en el gobierno, algo que va a comenzar a ser discutido este mismo miércoles. De aprobarse ese voto, se apartaría a Theresa May de su cargo y se convocaría a elecciones generales. Todo esto mientras miles de personas han estado en las calles protestando tanto a favor como en contra del Brexit. Han estado especialmente frente al Parlamento. Todas las opciones siguen en la mesa para Reino Unido, desde la opción de una salida del bloque sin acuerdo, con consecuencias que algunos han calificado como catastróficas para la economía de Reino Unido, hasta la remota posibilidad de un segundo referéndum. Lo cierto es que ha ido cobrando más fuerza en el último tiempo. Muchas personas incluso han estado manifestándose a favor de que se realice un nuevo referéndum, es decir, que se le consulte nuevamente a la población británica si están de acuerdo o no con salir de la Unión Europea, pero eso hasta ahora no es una realidad. Lo único concreto es que esta votación, que originalmente se iba a registrar en diciembre y que fue pospuesta para esta fecha en búsqueda de mayores apoyos, fue finalmente el acuerdo al que había llegado Theresa May con Bruselas, fue rechazado por el Parlamento británico. Y además, no era sorpresa que se fuera a rechazar. Los cálculos, las estimaciones que se habían hecho era que efectivamente no iba a ser aprobado este acuerdo, pero la duda estaba en con cuánto iba a ser la cantidad de votos en contra, y esta vez fue por una amplia mayoría que fue rechazado este acuerdo del Brexit, rechazado con votos en contra de 432 diputados. Estamos en contacto a esta hora de la tarde con Pablo Cabrera para analizar este tema. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Pablo? Sí, estamos tratando ahí de tomar contacto con Pablo Cabrera para poder analizar esta votación. Pablo, ¿me escuchas? Vamos a intentar retomar el contacto con Pablo Cabrera para poder conversar con él y hacer este análisis respecto a lo que ha ocurrido hace algunos minutos atrás nada más en la Cámara de los Comunes, que rechazó este martes por una mayoría bastante amplia el acuerdo de Brexit que había sido negociado durante meses por la primera ministra británica Theresa May con la Unión Europea. Era un texto en el cual se definía de qué manera se iba a producir esta salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ese acuerdo lo tenían que votar en el Parlamento británico, la Cámara de los Comunes específicamente, y es ahí donde este acuerdo fue rechazado con los votos de 432 diputados. 432 diputados en contra, 202 a favor. Pablo Cabrera, ahora sí que sí estamos en contacto. Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Patricia? Muy bien, queríamos preguntarte, Pablo, para que nos ayudes también a interpretar este resultado. Finalmente se rechaza este acuerdo, pero por una amplia mayoría, lo estaba yo mencionando, 432 votos en contra de este acuerdo que había negociado la primera ministra británica Theresa May con la Unión Europea. ¿Qué te parecen primero los resultados? Bueno, pensé que iba a ser más estrecho. Ya. En honor a la verdad, parece que el tiempo ha ido dándole el favor a quienes están en contra del acuerdo. Pero ahí no hay que confundirse, ¿eh? ¿Qué es lo que significa el acuerdo y qué es lo que no significa el acuerdo? Porque ese voto en contra es más para irse de la Unión Europea en términos totales. Claro. ¿Pablo? Sí. Sí, en ese sentido, ¿cuáles son los escenarios que se abren ahora a partir de estos resultados?
Bueno, el primer escenario son los 3 días que tiene para presentar un nuevo acuerdo, o un plan B que no existía, parece. La segunda es cuáles son las concesiones que ha dado la Unión Europea para poder hablar de otro acuerdo que signifique que los 2 años de transición son transitorios, y después de 2 años Gran Bretaña o el Reino Unido se saldría definitivamente de la Unión Europea. Sí. ¿Y qué, porque Pablo? Ahí hay muchos temas. Sí, es que hay, bueno, son varios los escenarios que de hecho se están mencionando, distintos medios con los análisis que se están haciendo sobre estos resultados. Tú dices que de todas maneras Theresa May ahí tiene 3 días para presentar un nuevo acuerdo. El punto es si acaso existe un nuevo acuerdo, si existe un plan B. Yo personalmente creo que no existe. Yo creo que no existía un plan B. Creo que es lo que mejor le pudo dar la Unión Europea a Gran Bretaña. Hace 2 años atrás el pueblo británico votó mayormente, con una amplia mayoría de que no sabía lo que era el Brexit. Entonces hoy día empiezan a saber lo que es el Brexit. Y como la emotividad es la que predomina hoy día por sobre la racionalidad, yo creo que hoy día ahora la racionalidad está jugando su rol y la gente lo está pensando mejor. Y vamos a ver, hay 2 escenarios. El primer escenario es que la Unión Europea le dé un plazo mayor al gobierno británico, no sé si liderado por Theresa May o no, para presentar un nuevo proyecto, o que se vaya a un nuevo referéndum, o que se queden en la Unión Europea. Sí, desde esa perspectiva, Pablo, ¿cómo percibes que queda el rol de Theresa May después de esto? Ella ha dicho que no piensa renunciar, que va a seguir enfrentando este desafío que implica estar en el cargo como primera ministra en momentos en que se discute la salida desde la Unión Europea. Claro. Pero ¿cómo crees que queda finalmente, después de estos resultados, tal vez más amplio el voto en contra de lo que se esperaba? Bueno, yo creo que el Reino Unido, de alguna manera, la gente y los parlamentarios están interpretándolo. Quieren cambiar de líder, un líder que no fue elegido democráticamente y que se heredó lo de David Cameron, y quieren un líder de saber con cuánto respaldo cuenta. Y esos son parte de los conservadores y los laboristas, que han manifestado bastante distancia con respecto al Brexit. Querían que ella entre comillas, se muriera sola. Entonces, yo creo que este es un problema político interno con dimensiones exteriores muy importantes para el mundo, para Chile, para Europa, para Estados Unidos, para todo, pero tiene dimensiones estratégicas importantes que van a tener que ser analizadas en su momento. Yo de alguna manera intuyo varias de ellas, pero creo que hoy día estamos centrados en este día D que le han denominado, que no había plan B. Estamos en esta situación, y que no ha cambiado mucho, salvo esta votación, que es que Theresa May tiene menos respaldo dentro de su partido y del laborismo de lo que se creía. Sí, la posibilidad que muchos comentan sobre esto de que se realice un nuevo referéndum, que se vuelva a someter a consulta el salirse o no de la Unión Europea, ¿crees que tiene algún asidero concreto? Mira, como son la liquidez, ahora los líquidos que son las situaciones políticas, yo creo que los organismos internacionales o las instancias internacionales como la Unión Europea, como Naciones Unidas, como el Mercosur o cualquiera para uno más cercano a nosotros, hoy día es como de moda salirse. Hoy día es como una regresión todo. Pero no obstante eso, el tema de Europa es más complicado, porque Europa en sí misma no está en una posición muy favorable. Entonces, Gran Bretaña tendrá que ver que hace 2 años ellos creían que iban a estar en una mejor posición ellos, como Gran Bretaña o como Reino Unido, frente a Europa. 2 años después, cuando la gente empieza a saber qué es lo que es el Brexit, por eso yo la otra vez creo que decía ahí mismo, que el problema del Brexit es lo que significa el Brexit, valga la redundancia, porque al final era irse, pero ¿cómo irse? Y el tema es muy evolutivo, hace 2 años no es el mismo de hoy. Entonces, me atrevería a decir que podría haber un nuevo referéndum, y lo podría perder el gobierno, si es porque obviamente que se quiere salir. El gobierno de Theresa May mayoritariamente se quiere salir, y se quiere salir con un acuerdo.
Pero con todo Otros esto se que ha quieren pasado, salir. Pablo, ¿crees que sí, podría cambiarse ahí el resultado en ese referéndum y que finalmente Sí. se termine, o que la opinión ha ido cambiando y que no se está de acuerdo con una salida de la Unión Europea? Sí, ¿sabe por qué, Patricia? Por lo siguiente. Y creo que una vez a los televidentes los invitábamos a hacer el trabajo. Mirar cómo fue la votación del Brexit y cómo se desmenuza un poco. Y yo creo que hay que ver, fíjate que el 25% de los laboristas querían quedarse, o sea, salirse de la Unión Europea. Entonces, tampoco se sabe mucho qué es lo que es el mundo laborista hoy día, con un líder laborista muy débil, con una situación política en Gran Bretaña donde su principal socio no es Barack Obama, el país dirigido por Barack Obama, es dirigido por el Donald Trump. Y la relación con Estados Unidos cuenta vis a vis Europa. Entonces, a mí no me extrañaría cuando ve esa gente que va a perder su trabajo, que el Banco de Inglaterra no va a tener el mismo rol, que las relaciones con los grandes potencias van a ser distintas, cuando van a tener que presentar carné y pasaporte para pasar el Canal de la Mancha, en el tren subterráneo ahora. Creo que son cosas emotivas que están contando y que a la hora de los que hubo pueden producir alguna sorpresa. O sea, ¿Pablo? ergo, no lo descarto. Sí, en esa misma línea, ¿por qué se considera, y parte de los análisis que se hacen, es que esto podría tener consecuencias catastróficas? Lo digo incluso porque leí algunos artículos en el día de hoy de personas que con temor, con preocupación, incluso estarían pensando en acumular medicamentos, incluso algunos alimentos, a raíz de esta votación del Brexit. Bueno, porque date cuenta que de un día para otro, incluso desde las contribuciones a la Unión Europea o de quién pagaba qué, hablemos de impuestos, hablemos de retornos, hablemos de planes de salud, hablemos de planes de jubilación. Hay muchos británicos que viven en otros países de la Unión Europea. Entonces, el transporte terrestre y marítimo, las pesquerías. Entonces, obviamente que hay una situación donde te enfrentas a una incertidumbre, como en muchas cosas hay, pero esta es una incertidumbre que te afecta la cotidianidad, el día a día de tu vida. Entonces, a mí no me extrañaría que al verse constreñido a una situación de esa naturaleza puedan cambiar el voto, toda vez que hoy día es habitual en un tris cambiar una posición, ¿no? Hay una manera de informarse distinta. Yo te pregunto, tú me respondes, es parte de la cotidianidad. Antes necesitabas intermediarios y se ha demostrado que el Parlamento británico en este momento no es un intermediario muy válido para el sentir de la población. Sí, Pablo Cabrera, analista internacional. Pablo, ¿sí? ¿Me escuchas? Yo creo que por ahí van los temas de Europa, que no creas que es el único país que se siente amarrado a veces estar en una dinámica que no puede hacer lo que quieren. ¿Pablo? Pero, sí, dime. Sí, es que dentro de las reacciones posteriores a esta votación, está también lo planteado por el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, quien anunció una moción de censura contra la primera ministra Theresa May que va a ser debatido mañana. Expliquemos un poco en qué consiste esta moción de censura, cuál es el riesgo que ahí implica. Bueno, la moción de censura es distinta a lo que fue la otra vez el voto de confianza que hizo el Partido Conservador a Theresa May. La moción de censura es que se puede presentar por un grupo parlamentario señalando que el gobierno no es idóneo por diferentes razones y la capacidad del que conduce el gobierno para seguir haciendo. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, Pablo. Ya. Y yo creo que ese voto de censura es para que caiga el gobierno. Y si el voto de censura le va bien, lo único que tendría Theresa May es llamar a elecciones, de nuevo. Personalmente, como a mí me gusta tomar alguna posición sin vivir allá, pero siguiendo los temas todos los días, veo difícil que vaya a ganar el voto de censura más allá de la votación de Theresa May. Creo que eso va a primar que lo que es un voto de censura podría implicar, y entra la incertidumbre de que pudieran ganar los laboristas una nueva elección.
Y ahí yo creo que los conservadores van a mirar la cosa más conservadoramente, valga la redundancia. Así es que esto va más bien por un cambio de líder en el Partido Conservador. Eso sí que podría, un voto de censura, de acuerdo a la votación que tuviera, más allá que lo ganara, podría convencer definitivamente a la mayoría conservadora de tener un nuevo líder, que yo personalmente tampoco creo que cambiaría mucho las cosas. Muy bien, Pablo Cabrera, esto es una noticia, un desarrollo, porque si bien ya se ha hecho esta votación en la cual se rechaza este acuerdo al que había llegado Theresa May para salir de la Unión Europea, las consecuencias posteriores, los distintos escenarios que se abren con esta votación dejan ahí muchos temas pendientes. Así que, Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros y ayudarnos también a colocar en contexto el tema. Ya habíamos conversado antes y muchas de estas cosas se están corroborando, no es por decir que lo dijimos, no, nadie tenía una bolita de cristal, pero hay algunas cosas más previsibles que otras y vamos a seguir conversando seguro porque ahora vienen las consecuencias estratégicas. Claro. Quedan ahí varios capítulos. Gracias, Pablo, por esta conversación, que estén muy bien, buenas tardes. Gracias, Patricia, encantado, como siempre, adiós. Adiós.